Génesis capítulo 1, el verso 26 y el verso 27. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Dios bendiga a aquellos que nos pueden ver a través de las plataformas sociales, o quizás en un futuro nos estarán viendo a través de las plataformas sociales. Dios les bendiga rica y abundantemente. Cuando usted tenga Génesis capítulo 1, el verso 26 en adelante, usted me dice un amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Escuche, no hay ningún otro término allí, solamente varón y hembra. Ayúdeme a orar. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu amor y por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a recibir el consejo de tu bendita palabra. Gracias te damos por todo lo que usted ha hecho, por lo que hace y por lo que continúa haciendo. En el nombre precioso de Jesús. Puede sentarse diciendo: en el nombre de Jesús. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de estos versos en los cuales podemos percatarnos, darnos cuenta que somos imagen de Dios, que el Señor nos creó conforme a su imagen. Y quiero aclarar de antemano que cuando la Biblia dice que nos hizo a imagen de Dios, tenemos que entender que Dios es espíritu. Por lo tanto, un espíritu no lo podemos ver, mucho menos tocar. Entonces, cuando en estos versos el Señor está hablando que nos hizo a su imagen y semejanza, está refiriéndose al hecho que nos dio la capacidad de las características que tiene nuestro Dios, como por ejemplo poder ver, poder oír, poder palpar o poder de alguna manera contemplar la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. En pocas palabras, nos dio esa capacidad de razonar, esa capacidad de usar nuestro raciocinio para poder desenvolvernos, desempeñarnos en todo lo que nosotros somos. Entonces sabemos que nuestro Dios nos ha creado. Él nos proveyó no solamente un cuerpo de carne y hueso, también nos proveyó un alma y por último un espíritu. Y todo esto que el Señor llevó a cabo, lo llevó a cabo con un grande propósito. Entonces, cuando la Biblia dice que el Señor nos creó a su imagen y semejanza, podemos decir que Dios colocó sentidos en cada uno de nosotros. Y es allí donde quiero introducir el título o tema en esta oportunidad, porque Dios puso sentidos que usted y yo estamos bastante familiarizados con ellos, y es más, la misma ciencia reconoce 5 grandes sentidos que son principales. Número 1, la vista. 2, el tacto. Cuando hablamos del tacto, hablamos de las manos, de los pies o aquello que sentimos. Número 3 es el oído. 4, el gusto, que está vinculado o relacionado con la boca o la lengua. Y por último, el olfato. Estos son los 5 grandes sentidos que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, y de allí tomamos el título para compartir con ustedes en esta hora. El título es el siguiente: educando nuestro sentido. Ese es el título mediante el cual vamos a estar reflexionando en los próximos minutos, si usted me lo permite. Educando nuestros sentidos. Y quizás alguien comenzará a pensar un poquito, y quiero que haga volar su imaginación por un momento y piense: ¿realmente podemos educar nuestros sentidos?
Podemos realmente de alguna manera enseñarle cómo actuar, cómo desenvolverse, cómo desempeñarse. Pues déjeme decirle que sí lo podemos hacer. Desde niños se nos ha tratado de enseñar cómo debemos de guiar o educarlos y lo mejor, sacarles un mejor provecho. Sin embargo, en muchas ocasiones no lo hemos hecho y en la actualidad posiblemente no lo estamos llevando a cabo. Entonces, ¿qué es o qué son los sentidos? Permítame darle una definición de lo que son los sentidos, aquellos que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Dios, como son la vista, el tacto, el oído, el gusto y el olfato. ¿Qué son estos sentidos? Estas cualidades tan indispensables en la vida y que identifican a todo ser humano. Los sentidos son la capacidad de percibir, escuche, capacidad de percibir estímulos físicos, externos e internos, es decir, de afuera y de adentro, mediante ciertos órganos que lo transmiten al sistema nervioso. Una vez más, los sentidos, esas características que Dios ha puesto en cada ser humano que vive en esta tierra, es la capacidad de percibir estímulos físicos externos e internos mediante ciertos órganos. Sabemos que hay ciertos órganos que intervienen para que nosotros podamos percatarnos que allí están estos sentidos, estas características, estas cualidades que el Señor ha puesto acá al servicio de cada ser humano, que lo transmite al sistema nervioso. Y cuando hablamos de estímulos, amados hermanos, que son transmitidos y llevados hacia nuestro sistema nervioso, la palabra de Dios habla como o refiriéndose al alma. Y es allí donde nosotros en esta hora tenemos que ver la grande importancia de comenzar a educar cada uno de nuestros sentidos. Porque nuestros sentidos o a través de nuestros sentidos ocurren estímulos que son transmitidos hacia todo nuestro ser. Y es allí donde nosotros tenemos que ver, wow, si todo lo que está afuera o dentro de mí de alguna manera afecta o me estimula, ya sea para mantener una visión o sentir o etcétera, etcétera, entonces con mucha más razón yo debo comenzar a educar cada uno de mis sentidos. Sabemos que hay algunos sentidos que, por decirlo de alguna manera, son más predominantes unos que otros, pero al final todos son vitales para poder continuar viviendo en esta tierra. No hay ningún solo hombre, ninguna sola mujer, ningún solo niño o niña que diga yo no tengo sentido. Yo no tengo esas características, yo no tengo esas cualidades. Dice la palabra de Dios en los versos con los cuales acabamos de comenzar, que el Señor nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces, permítame mostrarle algunos ejemplos. Imagínese por algún momento que una persona está tratando de bajar de peso, pero no quiere educar su sentido. ¿Cree usted que es importante que comience a educar sus sentidos para lograr o llevar a cabo su cometido? Es importante que entendamos que una persona que está tratando de bajar de peso, ¿qué sentidos va a tener que involucrar y sobre todo educarlos para poder alcanzar la meta que tanto necesita? Número uno, necesita educar la vista. Necesita educar el olfato y por supuesto el gusto, que estamos hablando de la boca. Si no aprende a educar estos sentidos, difícilmente va a poder alcanzar la meta. La meta es bajar de peso, pero no ha educado su boca. Y sus ojos, todo lo mira rico, agradable. Bueno, es rica la comida y todo eso, ¿verdad? Pero tiene que aprender a educarlo. El olfato, qué rico huele, hay unas comidas que huelen tan deliciosas. Entonces necesita aprender a educar, porque si no
para, si no canaliza, si no balancea todo esto, entonces jamás va a poder bajar de peso. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Estoy mencionando una ilustración pero tan sencilla para que comencemos a ver la grande importancia de aprender a educar nuestro sentido. Y cuando hablo de educar nuestro sentido, no solamente tenemos que creer o pensar que los niños son los únicos que hay que educarlos. No, también nosotros los adultos necesitamos ser educados. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 6, el verso 20. 1 Corintios capítulo 6, el verso 20. Porque ahora que nosotros estamos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 1 Corintios capítulo 6, el verso 20. Entonces la ilustración que acabamos de mencionar es para que nosotros podamos entender que sí es importante educar nuestro sentido. 1 Corintios capítulo 6, el verso 20, cuando usted lo tenga me dice amén. Amén. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Usted y yo, ¿cómo fuimos comprados? Por precio. ¿Cuál fue el precio mediante el cual nuestro Dios nos compró a cada uno de nosotros? A través de la sangre que derramó el Señor Jesucristo en esa cruz. Entonces continúa el texto diciendo, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 5, el verso 17. 2 Corintios capítulo 5, el verso 17. Note que la palabra de Dios nos dice en el verso que acabamos de leer que debemos de darle alabanza, debemos de glorificar, debemos de exaltar al Señor, no solamente con nuestro cuerpo, sino también con nuestro espíritu, porque nosotros, usted y yo, y toda la humanidad ya fuimos comprados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. 2 Corintios capítulo 5, el verso 17. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Aleluya. Dice en la escritura, de modo que si alguno está en Cristo, ¿usted ya está en Cristo? Amén. Amén. ¿Cuántos de los que ya están en Cristo dicen amén? Amén. ¿Cuántos de los que ya estamos en Cristo dicen gloria a Dios? Amén. Entonces dice la escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se quedaron atrás, pasaron, dice el texto, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, si todo lo que tenemos ahora ha sido hecho nuevo, ¿qué debemos de hacer? Cuidarlo. Amén. Qué bonito se siente cuando usted remodela una casa, cuando remodela una habitación y si es posible puede cambiar todos los muebles, la cama, todas las cositas que habían ahí y los comienza a sustituir por cosas nuevas. Usted no quiere que se le ensucie. Usted anda cuidadito con la pared, cuidadito con la cama, cuidadito con el mueble, lo acabo de comprar. O hasta hay forros para cubrirlo porque no quiere ensuciarlo. Entonces, note lo que la palabra de Dios dice, que nosotros ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Y por lo tanto tenemos que cuidar o educar, mejor dicho, nuestro sentido. Porque nuestros sentidos están mal acostumbrados a todo lo que hacíamos antes. Nuestros sentidos estaban acostumbrados a todo, como una vez más, volviendo al ejemplo de la persona que quiere bajar de peso. Está acostumbrado no a comer normalmente, sino a agregarle comida adicional. Y ahora él o ella está tan acostumbrado, pero ahora se ha propuesto la meta de que va a bajar de peso, cueste lo que cueste. Entonces, ahora su sentido de alguna manera van a tratar de presionarlo para que vuelva una vez más a meterle esa cantidad de comida que necesita el cuerpo. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Entonces nosotros de igual manera, ahora que estamos en Cristo Jesús, nuestros sentidos estaban acostumbrados o mal acostumbrados.
o amañados a todas las cosas de antes, y ahora en Cristo Jesús se nos quieren revelar, pero el Señor nos dice en esta hora que sí podemos educarlo, que todo el que está en Cristo Jesús, con Cristo Jesús, todo lo podemos usted y yo. El Señor en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Él en nosotros, hermanos, lo podemos lograr absolutamente todo. Pero si Él está en nosotros, si Él no está en nosotros, no vamos a poder llevar a cabo. Entonces, nada, permítame mostrar un poco acerca de los diferentes sentidos que cada uno de nosotros. Por ejemplo, el sentido de la vista. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6, el verso 22 en adelante. ¿Cree usted que el sentido de la vista es útil y necesario para nosotros? El sentido de la vista es útil y necesario para nosotros. Claro que sí, hermanos. Las compañías de seguro pagan grandes cantidades de dinero cuando alguien pierde un ojo o los dos ojos completos. Las compañías de seguro pagan grandes cantidades de dinero. Pero dejemos a un lado el dinero. Imagínense qué cosas no podemos hacer si no tenemos sanos nuestros ojos. Mire, yo ahora tengo que usar estos aparatitos para poder ver mejor, porque ya mis ojos ya no tienen la misma lucidez que hace un par de años atrás. Amén. Entonces son cruciales nuestros ojos en todo lo que nosotros emprendemos. Ahora, hablando en un sentido espiritual, también es vital para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 6, el verso 22 dice la escritura: la lámpara del cuerpo es, leja conmigo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. El verso 23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Note lo que dice la palabra de Dios, que si nuestros ojos están buenos o están bien, hablando en un sentido espiritual, todo nuestro cuerpo va a estar bien, va a estar lleno de luz. Le pregunto yo, pregúntele a su hermano o hermana que tiene a la par, ¿cómo está su cuerpo? Pregúntele a su hermano que tiene a la par, ¿cómo está su cuerpo? Amén. No estamos hablando en un sentido literal, ¿verdad? Y le va a decir, no, pues aquí, ya con esta mi barriguita que me cargo. No. En un sentido espiritual, ¿cómo está mi cuerpo? Porque note lo que acabamos de leer. El Señor dice que si nuestros ojos son buenos, nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo va a estar bien. Porque ¿qué es el ojo en la vida del ser humano? Es una lámpara. Las lámparas, ¿a dónde se las ponen a los vehículos? ¿Adelante o atrás? Adelante. Sabemos que hay luces atrás, pero más bien son luces para que los carros que vienen atrás se percaten, especialmente de noche, que hay un vehículo adelante. Pero especialmente la parte o el área para que la persona que va manejando ese vehículo se percate todo lo que va a ver por delante, pues por eso las luces las ponen allí, e incluso añaden una luz baja y una luz alta, y en lugares donde hay mucha nieblina también se pueden agregar luces que son exclusivamente para manejar en las nieblinas. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios dice que nuestro ojo es la lámpara de nuestro cuerpo. Es decir, amado hermano, todo lo que nosotros somos en nuestro cuerpo, en nuestro día a día, es un reflejo de lo que vemos y de lo que oímos. Todo lo que nosotros vemos y oímos afecta todo lo que somos nosotros. Por ahí anda una fotito circulando en las redes sociales y es bastante curiosa. En esa fotito van unos hombres, unas personas subidos en un avión. Entonces va una pareja de señores y atrás de ellos va una señora con un niño, y el niño va jugando con un avión pues de juguete, es un juguetito, y le dice el niño a la mamá:
mamá, se le quebró el ala, le dice, hoy sí ya no va a servir, o algo así le da a entender. Y las personas que están en el asiento adelante están oyendo que el niño dice que al avión se le partió el ala. Pero ellos no lo están viendo, solo están oyendo y empiezan a ponerse nerviosos, hasta tal vez un paro cardíaco, pero el niño está hablando de su juguete que se le partió el ala. Entonces nos damos cuenta la gran importancia de lo que nosotros vemos y oímos. Entonces eso afecta tanto nuestra vida. Imagínense que alguien quiere tener pensamientos positivos, pero solo viendo cosas negativas pasa. ¿Se imagina? Quiere pensar positivo, pero solo viendo cosas negativas pasa. O está en un ambiente donde solo cosas negativas se pasan mencionando. Imagínese que alguien quiere abandonar la práctica o la mala práctica de decir, valga la redundancia, malas palabras, pero solo viendo programas donde se pasan mencionando malas palabras. Me estoy dando a entender. Imagínense que alguien quiere abandonar algún vicio o alguna condición, pero solo metido allí pasa en ese lugar, con esas amistades, con esos amigos, con esos familiares, etcétera, etcétera. Tenemos que entender, amados hermanos, que nuestro ojo es la lámpara de nuestro cuerpo. Entonces es importante que nosotros vayamos viendo que necesitamos aprender a educar nuestros ojos. Amén. ¿Alguien tiene problema con la pornografía? No pase viendo cosas que no le van a ayudar. Amén. Mujeres semidesnudas o escenas en películas, en programas, en series. Cuando mire esas escenas, pues adelántelo o cancélelo, o de plano no mire ese programa, porque sencillamente usted va a estar afectado hasta decir ya no. Ahora, déjeme decirle que la mayoría, por no decir toda la programación que sale hoy en día, salen escenas desnudas o semidesnudas. Salen. Y ahora ni las caricaturas se escapan. Ahora hasta en las caricaturas salen ya escenas, ya aunque sea en forma de muñequito, de caricatura, pero salen escenas así. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Y si hablamos del mundo en el cual usted y yo vivimos, sabemos que hay una gran presión para que las personas que anden afuera anden exponiendo su cuerpo de tal manera que esté siendo afectado a la mayoría que anda allá afuera. Me estoy dando a entender. Entonces tenemos que comenzar a educar nuestro ojo y por supuesto todo nuestro sentido. Curiosamente, amados hermanos, se puede educar todo esto, pero tenemos que acudir a los pies del Señor Jesucristo, por un lado, y por el otro nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Si usted cree que tener redes sociales le está afectando, pues apáguelas o cancélelas. Amén. Si usted cree que hay un ambiente que usted siente que no le está edificando, pues sálgase de allí, no pasa nada. Sálguese y comience a cambiar, a mirar otros horizontes. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que mirar a nuestro Dios, tenemos que buscar la presencia de Dios, porque todo lo que usted y yo somos es un reflejo de lo que nosotros estamos viendo y oyendo. Tenemos que comenzar a educar nuestros sentidos. Sí, tenemos que comenzar. Ahora, para educar los sentidos, pues se escucha fácil, pero es un proceso de día a día, semana a semana, mes a mes, mediante los cuales usted y yo vamos a tratar de esforzarnos un poco más para tratar de alejarnos de cosas que no nos edifican. Número 2, los oídos. Vaya conmigo a Job capítulo 33, el verso 16. Job capítulo 33, el verso 16. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Estoy dando una repasadita más o menos así por encimita para que podamos ir entendiendo, pero quiero que nos quedemos con la base, que es comenzar
a educar nuestros sentidos. Job capítulo 33, el verso 16. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Mire lo que pasa con nuestros oídos. Job capítulo 33, el verso 16. La escritura dice: entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Una vez más. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿A dónde nuestro Dios quiere revelarnos palabras que usted y yo posiblemente no hemos oído y jamás las hemos escuchado, y cosas que, o planes, o proyectos, o propósitos que Dios tiene para nosotros? Es a través del sentido del oído. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 6, el verso 10. Jeremías capítulo 6, el verso 10. Entonces es importante también el sentido del oído. Jeremías capítulo 6, el verso 10. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Jeremías capítulo 6, el verso 10, dice la escritura, y el Señor está preguntando: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa, no la ama. Ahora, escuche lo que el Señor está tratando de hablar y decir a través del profeta Jeremías, donde él está queriéndole hablar a su pueblo, pero su pueblo no lo puede oír. ¿Por qué causa no lo puede oír? Porque sus oídos los tiene tapados. Le voy a preguntar así en confianza: ¿usted tiene sus oídos tapados? ¿Usted se tapa los oídos? Especialmente cuando Dios está hablando. Cuando Dios le está hablando a través de la palabra bendita. Hermanos, qué tremenda enseñanza o qué pregunta tan poderosa la que el Señor le está diciendo o haciendo al profeta Jeremías. ¿Cómo yo les estoy hablando y hablando y hablando, pero mi pueblo, dice el Señor, se tapa los oídos? Qué tremendo, hermano, que el Señor nos ayude, porque realmente nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Usted se recuerda en la muerte de Esteban, cuando Esteban les comienza a predicar la palabra de Dios. Eso ocurrió en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles. Usted puede irlo a buscar más adelante. Cuando Esteban les está explicando la palabra de Dios, ¿qué pasó con aquellos que le estaban oyendo la predicación de la palabra de Dios? Abrieron sus oídos, se pusieron gozosos, se pusieron contentos. No, dice que se enojaron tanto y se taparon sus oídos y estaban tan molestos que por último arremetieron contra Esteban y lo mataron a pedradas. ¿Será que ese es el mundo en el cual nosotros nos ha tocado vivir, hermano? En donde el Señor está hablando día con día, minuto a minuto, instante a instante, pero la humanidad no quiere escuchar la voz de Dios. Se está tapando los oídos, porque cuando escucha la palabra de Dios, en vez de abrir los oídos más y estar atento a escuchar esa palabra, mejor se los tapa, porque sencillamente no quiere oír la voz del Creador. Hermano, ¿será que eso nos está pasando a la iglesia del Señor Jesucristo? Hermanos, note que el sentido del oído es algo vital para nosotros. Continuamente le enseñan a los niños, y nosotros les estamos enseñando, y a nosotros también nos enseñaron a mantener limpios los oídos. Si usted tiene allí cera, se le ha acumulado, pues hay que limpiarla con un hisopo. Si usted siente dolor, pues ya, y eso le está provocando mucho malestar, pues hay que ir donde el especialista para que haga algo en ese oído, etcétera, etcétera. Estamos tratando de mantenerlo lo mejor que se pueda, porque el sentido del oído es crucial para cada uno de nosotros. Amén. ¿Se imagina usted
que tuviera el impedimento de no poder oír? ¿Cómo podría escuchar esta enseñanza que estamos dando en este momento? El oído es vital. Por eso siempre estamos diciendo, especialmente cuando ya vamos al tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios, que haya lo más quietud que se pueda para que nuestros oídos estemos oyendo la palabra de Dios. Vaya conmigo a Romanos capítulo 10, el verso 17. Romanos capítulo 10, el verso 17. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. ¿Es importante el sentido del oído? ¿Sí o no, hermanos? Es importante. El sentido del oído es crucial en cada uno de nosotros. ¿Se imagina? Y yo muchas veces que he podido encontrarme con personas que no oyen. O para ese camino vamos todos ya, ¿verdad? Cuando alcanzamos cierta edad que vamos a tener que usar algún aparatito para que nos ayude a escuchar un poco más, porque si no vamos a estar, ¿qué dijo? Repítame, y le repite y le repite y le están hasta gritando, no te escuché bien. Para allá vamos todos. Amén. Entonces es crucial el sentido del oído. Ahora nuestro Dios quiere que usted y yo tengamos atentos nuestros oídos a Él, porque en la medida que nosotros estamos atentos a su voz, esa voz va a ser dulce a nosotros y vamos a poder hacer lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Romanos capítulo 10, el verso 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Se imagina? Si usted alguna vez se ha preguntado, yo quiero ser un hombre de fe, quiero ser una mujer de fe, quiero que mis hijos sean niños, adolescentes de fe, pues ¿qué es lo que necesita trabajar? Trabajar el sentido del oído. Necesita trabajar, porque una vez más Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Podemos estar escuchando tantas cosas. Por ejemplo, a mí me encantaba oír música mundana antes de venir a los pies de Cristo. Música que no alaba al Señor. Los Temerarios, los Iracundos, toda esa música, los Buki, el Caballo Bronco, toda esa música, el rap, lo que había en ese entonces. A mí me encantaba todo eso y prendía mis oídos. Iba en el bus o en la calle caminando y pasaba alguien con el musicón allá y hasta más paraba el oído, porque me gustaba la salsa. No le estoy dando publicidad a todo esto, a estas agrupaciones, hermanos. A manera de testimonio le estoy diciendo. Es decir, yo hasta prestaba más el oído, más me acercaba. O cuando decía, va a haber un baile en tal lado. O en la escuela va a haber un baile. No va a haber clase ese día, va a haber un baile. Y yo me apuntaba, era de los primeros que me apuntaba porque me encantaba oír la música. Ahora, en Cristo Jesús, de igual manera tenemos que educar nuestro oído. Tenemos que educar nuestro oído. E incluso hasta podríamos decir, pastor, repítalo por favor. No lo escuché bien, repítalo por favor. Amén. Ahora tenemos esa herramienta de que las predicaciones quedan grabadas. Podemos ir al Facebook, podemos ir a la página del Facebook o de YouTube de nuestra iglesia y usted puede volver a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. La puede adelantar, retroceder las veces que usted quiera a modo de oír la palabra de Dios, porque es vital para cada uno de nosotros. Si usted y yo queremos crecer en fe, entonces tenemos que pasar y sacar tiempo para oír la palabra de Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13, el verso 9. Evangelio de Mateo en el capítulo 13, el verso 9. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Hasta la música en inglés ni sabía qué decía, pero yo me las aprendía las letras. Más prestaba atención con mis oídos para aprenderme las canciones y las repetía como un lorito, ahí las repetía.
Entonces, así como me esforzaba antes para escuchar música que no alaba o no alababa al Señor, pues ahora con mucha más razón tenemos que procurar abrir bien nuestros oídos. Mateo capítulo 13, el verso 9. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Dice la Escritura, el que tiene oídos para oír. ¿Usted tiene oídos? Tiene dos por falta de uno, ¿verdad? Amén. Amén. Mamás, ¿tienen oídos? Mamás, ¿tienen oídos? No se oye. Amén. Papás, ¿tienen oídos? Amén. Todos tenemos oídos. Entonces, ¿para qué son los oídos? Pues para oír. Y oír no solo lo que nos conviene. Amén. Tenemos que oír todo lo que el Señor nos tiene en su bendita palabra. El oído es algo vital para cada uno de nosotros y es algo que usted y yo lo podemos educar. Ayer cuando andábamos repartiendo tratados, encontramos, ¿verdad, hermano Salomón? Una señora ahí, oyendo ahí programas de inglés, repitiendo, aprendiendo ahí, le estaba diciendo así. No, perdone, no soy tan bueno en el inglés, pero le estaba diciendo, sabía que era inglés. ¿Por qué? Educando su oído. ¿Para qué? Para aprender un idioma que no sea el de ella. De igual manera, nosotros tenemos que estar atentos a lo que nuestro Dios tiene para nosotros. Porque, hermanos, Dios quiere hablar para cada uno de nosotros. Todavía habla el Señor. Y para poder oír la voz de Dios, vamos a tener que aprender a educar nuestros oídos. Vamos a tener que aprender a educar nuestro oído para escuchar la voz de Dios. A veces las personas quieren que Dios les hable por voz audible. No digo que Dios no lo pueda hacer, claro que sí. Pero mire esta palabra tan hermosa que tenemos acá y que Dios nos habla de tanta manera. ¿Por qué no prestar atención a lo que el Señor nos está revelando en su hermosa palabra? Gloria a Dios. Entonces, si usted y yo queremos escuchar qué Dios está diciendo, tenemos que aprender a educar nuestros oídos. Y entonces vamos a saber lo que Dios nos está diciendo. Fíjese, tan bueno es el Señor que a pesar que hay tantos idiomas, el Señor ha permitido que nos trae esa palabra en nuestro idioma, para que nosotros lo podamos entender, para que nadie diga, no, es que yo no sé inglés, o yo no sé francés, o yo no sé alemán, o yo no sé... No, con tu mismo idioma, el Señor nos trae su bendita palabra para que nosotros podamos escucharla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Número 3, el gusto. Vaya conmigo a Mateo capítulo 12, el verso 37. Mateo capítulo 12, el verso 37. Cuando hablamos del sentido del gusto, estamos hablando, por supuesto, de la boca, la lengua, ¿verdad? Mediante la cual saboreamos los alimentos. El gusto. Ahora leamos Mateo capítulo 12, el verso 37. Vamos a leer el verso 36 y el verso 37. Vamos a leer esos dos textos. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Dice la Escritura, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Una vez más, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. El siguiente verso, el 37, dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces es importante que nosotros aprendamos a educar nuestra boca, nuestra lengua, porque cuántas cosas terribles ocurren a consecuencia o a causa de las palabras que salen de nuestra boca. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5, el verso 4, por favor. Efesios capítulo 5, el verso 4. Aleluya. Efesios capítulo 5, el verso 4. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios.
Efesios capítulo 5, el verso 4. Gloria a Dios. Le pregunto, ¿usted cree que es importante el sentido del gusto o lo que es nuestra boca? Claro que sí, es vital para cada uno de nosotros. Y el Señor nos ha dado esas grandes características. Efesios capítulo 5, el verso 4 dice la Escritura: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Escuche. ¿Qué cosas no deben estar en nuestra boca o no deben salir de nuestra boca? Palabras deshonestas. Pregunto, ¿usted alguna vez ha dicho palabras deshonestas? Sí. Y era algo común. Antes de venir a los pies del Señor Jesucristo, era tan común, día a día lo llevamos a cabo. Pero note, ahora el Señor dice que no deben salir palabras o haber palabras deshonestas en nuestra boca. Continúa diciendo, ni necedades. ¿Sabe cuáles son las necedades? Cuando a veces nos obstinamos en que tenemos la razón y así es, y así es, y así es. Entonces dice, no caiga en esas cosas, ni truhanerías, ni que no convienen, sino antes bien con acciones de gracia. Es decir, hermano, nosotros tenemos que aprender a educar nuestra boca. Normalmente a los niños son los que amonestamos. Niño, no diga malas palabras. No diga esto. Pero nosotros, a veces los adultos, se nos olvida también que nuestra boca tenemos que comenzar a educarla. No solamente con malas palabras o malas expresiones o con decir grosería, sino también a veces nuestra boca la podemos utilizar para decir mentiras, para envidias, para decir chismes o crear chisme, para crear murmuración, para criticar a alguien, para generar pleito, etcétera, etcétera. Vaya conmigo a Santiago capítulo 3, el verso 5 en adelante. Tenemos que educar nuestra boca también, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Santiago capítulo 3, el verso 5 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Santiago capítulo 3, el verso 5. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos hablando del sentido del gusto. De decir, cuando hablamos del gusto, hablamos de la lengua, de la boca, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice en capítulo 3, el verso 5 de Santiago. Dice, así también la lengua. ¿Usted tiene lengua, hermano? Sáquela, por favor. No, son bromas. No la saque. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Qué feo hallar a alguien jactancioso, ¿verdad? Que ese pequeño miembro lo esté utilizando para jactarse y tirarse flores, etcétera, etcétera. Dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Tan chiquitito, pero hace cosas terribles. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Verso 7. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Verso 8. Pero ningún hombre, incluyendo las damas, ninguna mujer puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. El verso 9. Con la lengua, es decir, con ella, bendecimos al Dios y Padre, y con la misma lengua maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Ahora, miremos cuán descriptiva es la palabra de Dios en cuanto al sentido del gusto de la boca, la lengua.
Cuán grandes cosas terribles pueden ser causadas u ocasionadas por un mal uso de una lengua. Es triste, amados hermanos, pero podemos aprender a educar nuestra boca, hermanos. Podemos aprender. Yo sé que allá en mi pueblo, cuando alguien es malcriado, le dice: muchacho, lávate con lejía o con cloro esa boca. Allá, no sé si usted había oído esa expresión. Es decir, alguien que solo pasa diciendo malas palabras, grosería, solo de pe para arriba habla dice. Entonces, pero en un sentido espiritual, no necesitamos estar solamente diciendo malas palabras, grosería y todo eso. Podemos usar nuestra lengua para un sinfín de cosas que van a destruir la vida de otras personas. Con la lengua podemos matar, hermanos, sin necesidad de una pistola, sin necesidad de un puñal, sin necesidad de una AK-47. Con la lengua podemos matar. Así lo dice el apóstol Juan en la primera carta. Entonces tenemos que aprender a educar nuestra lengua. Tenemos que aprender a educar. Dice el Señor en los versos que acabamos de leer que el ser humano ha podido domar toda clase de bestias: leones, ballenas, delfines, elefantes, rinoceronte. Pero un miembro tan chiquitito que está en nuestra boca no lo podemos dominar. Amén. Entonces, en el Señor sí podemos dominarlo, sí podemos educarlo, sí podemos ser mejores, sí podemos ser prudentes, sí podemos hablar mejor. Antes decíamos tantas cosas malas y perversas, ahora la usamos para bendecir y glorificar el nombre del Señor. Cuando alguien nos lanza una grosería, nosotros, en vez de darle rienda suelta a la lengua, mejor nos quedamos quietecitos y decimos: Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y refrenamos la lengua. No es fácil, pero tampoco imposible. En el Señor sí lo podemos lograr. Con el Señor sí lo podemos lograr. El mejor ejemplo de que sí se puede es nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que cuando lo golpeaban, Él enmudecía. Cuando lo trataban de injuriar, Él se quedaba callado. Amén. Imagínense, y muchas veces la gente solamente nos habla o nos dice palabras o indirectas, ni siquiera nos está apuntando con un arma o nos están golpeando. Entonces podemos quedarnos callados, podemos ser prudentes y decir: no, mejor me quedo quieto, no vale la pena, como dice el viejo refrán, gastar saliva en algo que no nos va a conducir a nada bueno. Podemos verdaderamente, amados hermanos, educar nuestra lengua. ¿Se puede, hermanos? Amén. Se puede. Yo a veces me he encontrado con personas que dicen: es que yo soy bien penoso, dice. Soy bien tímido, dice. Pero cuando abre la boca, wow. Y uno dice: ¿y no que era tímido? Hay mujeres, ¿no que era tímida? No que era penosa, wow, no, cuando abre, no, dice hasta de lo que se va a morir. Lo entierra y lo desentierra y lo vuelve a enterrar. Es tremendo, hermano. Entonces, note que sí podemos educarlo en el nombre del Señor Jesucristo. Podemos educar nuestra boca. Voy al siguiente punto porque ya me están viendo raro. El tacto y el olfato. Vaya conmigo a Primera de Timoteo capítulo 2, el verso 8. Primera de Timoteo capítulo 2, el verso 8. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. El tacto y el olfato. Estamos hablando de nuestras manos y de lo que nosotros percibimos. Todos tenemos manos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Todos tenemos bien el olfato. Podemos percibir. Amén. Sé que a veces nos dan alergia o está un poco atrofiado, pero todavía podemos percibir cosas. Primera de Timoteo capítulo 2, el verso 8. Mire lo que dice la palabra de Dios que quiere que hagamos cada uno de los que formamos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 8 dice: quiero pues que los hombres
Cuando dice hombres, está generalizando y abarcando a las mujeres también. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Amén. ¿Qué más dice? Sin ira ni contienda. Le voy a hacer una pregunta una vez más. Yo soy bien preguntón, perdóneme por ser tan preguntón. ¿Usted tiene manos santas? Le pregunto, ¿para qué está utilizando sus manos usted? ¿Qué cosas está haciendo con sus manos? Amén. ¿A quién está tocando? ¿O quién lo está tocando? Estoy hablando en un sentido espiritual, hermano. No se vaya tan a lo literal, ¿verdad? No quiero que vaya a salir ahí, wow, no debía haber hecho eso. Entonces, ¿sus manos están santas? Una vez más, leámoslo. Dice el Señor, quiero pues que los hombres, estamos aclarando que el término hombres es un término que abarca a las mujeres también. Porque ahora con esto del lenguaje inclusivo hay que decir mujeres, hombres. Todo irlo haciendo tan específico porque si no se sienten molestos tantas personas que tienen conceptos equivocados. Pero note, la palabra de Dios dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Es decir, así como en la casa de Dios oramos y levantamos nuestras manos santas, también en nuestra casa, en el trabajo, en el carro, en donde quiera que estemos, nosotros podamos levantar nuestras manitas que están libres de pecado, que no las hemos utilizado para cosas indebidas, para cosas que no son correctas, y ahora estamos adorando y exaltando al Señor. Pero también aclara que deben estar sin ira ni contienda. Así que los que estamos casados tenemos que prestar mucha atención a esto, porque sé que a veces hay conflictos en el matrimonio, en el hogar, pero eso no significa que debe quedarse para el siguiente día o toda la semana, sino tenemos que tratar de levantar nuestras manos sin ira y contienda. ¿Sabe que hay santos de Dios que usan sus manos para maltratar a sus esposas? Para golpear. Le dice, en el nombre, le dice, y le pega. Porque todo lo que hacemos de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo en el nombre, Señor. En el nombre le pega. Hermanos, tenemos que ser cuidadosos. Nuestras manos tenemos que saber cómo las vamos a utilizar. Nuestros pies tenemos que saber qué lugares vamos a visitar, qué lugares vamos a recorrer, dónde vamos a estar transitando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que está hablando este sentido, el sentido del tacto, que involucra lo que es nuestras manos, nuestros pies, qué es lo que nosotros o qué lugares estamos visitando. O sea, ¿qué cosas están tocando nuestras manos? ¿Será que nuestras manos solo pasan tocando ese telefonito y viendo cosas que no debemos de ver? ¿O viendo cómo me las ingenio para ver qué cosas puedo hacer yo o implementar? Tenemos que ser cuidadosos, amados hermanos. La palabra de Dios nos manda y nos trata de enseñar en este día que tenemos que comenzar a aprender a educar nuestros sentidos. Repito, antes de cuando estábamos sin Cristo Jesús, pues hacíamos como queríamos y no pasaba nada. Pero ahora en Cristo Jesús, usted y yo tenemos que comenzar a educar poco a poco para que miremos lo que Dios nos está diciendo, para que seamos agradables a nuestro Dios. Adán le preguntó a Eva allá en el huerto del Edén, ¿qué haces, amor? Y Eva le dice, pues por acá, saboreando, tocando este fruto que me ha inquietado tanto y se mira delicioso y codiciable. Estoy en el capítulo 3 de Génesis, si usted quiere ir por allá. Estoy acá y creo que me va a ayudar para alcanzar la sabiduría. Es decir, amados hermanos, ¿qué cosas estamos haciendo con nuestras manos? ¿Nuestras manos las utilizamos para cosas buenas o para cosas malas? Amén.
Porque la palabra de Dios dice que tenemos que levantar nuestras manos santas, sin ira, sin contienda. Nuestros pies tienen que ser pies santos. Ahora, no confunda o malinterprete la expresión santo. La palabra santo no es que como lo que la tradición ha enseñado, que hay que levantar la imagen, la estatua y le prenden velita para que el santo haga un milagro. Le dice a la gente, vaya y haga una petición y esto, y le prende la velita al santo y ya va a recibir su milagro. No, la palabra santo quiere decir apartado, separado. Cuando la palabra de Dios dice que levantemos manos santas, es decir, que nuestras manos no estén involucradas en nada de cosas perversas que hay en este mundo, sino en cosas apartadas, cosas santas. De igual manera, nuestros pies no deben ser pies que anden visitando lugares que no tienen que visitar. A veces encontramos a santos visitando discotecas, bares, el lugar de donde hay allá, ¿verdad? El ocio de las niñas, dicen en mi pueblo. A veces encontramos santos metidos en esos lugares. No es porque yo he ido, es uno ha escuchado testimonios de cosas que han pasado, y ahora con esto de la tecnología casi todo se está conociendo, está saliendo a flote. Entonces tenemos que ser cuidadosos, tenemos que aprender a educar. Como mencionaba la vez pasada, quizás usted no estuvo, que me contaba esta compañera de trabajo, que ella se disgustó con el pastor porque ella casualmente apenas está comenzando a ir a la iglesia de nuevo. Después de mucho tiempo que estuvo, se apartó y ahora está intentando comenzar nuevamente en el evangelio, y casualmente va a una discoteca ahí en West Palm Beach y se encuentra al grupo de alabanza de la congregación donde usted está yendo metido en la discoteca. Y cuando ella los mira, pues dice, wow, ¿y estos son los que ministran allá en mi iglesia? Aquí no pasa eso, gracias a Dios. Espero que no pase eso. Gloria a Dios. Entonces viene ella, cuando va después a la iglesia, le dice, pastor, pues no hay yo cómo decirle. No, diga. No sé, es que me da pena. No, cuente. Le dice, pues los muchachos, los hermanos, porque allá no son hermanos, aquí sí son hermanos. Los que ministran la alabanza, allá andan metidos en la discoteca. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del pastor? Pues estos muchachos, yo por eso les digo que mejor se vayan hasta Miami. Allá nadie los conoce, en vez de que se queden aquí en West Palm Beach. ¿Se da cuenta? Le dice, hermanita, perdone, yo les he dicho varias veces que no vayan aquí a West Palm Beach porque mucha gente los puede conocer acá. O sea, con la respuesta que le da ese pastor, entre comillas, a lo mejor él va también y se da su brincadita por ahí, o paga sus dolaritos para que le hagan su privado y cosas así. Entonces, hermanos, tenemos que ser cuidadosos. Por eso la palabra de Dios nos manda a educar nuestros sentidos. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 5, el verso 23. 1 Tesalonicenses capítulo 5, el verso 23. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, el verso 23. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Dice la escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el verso 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Note lo que el Señor dice, que todo nuestro ser. ¿Quién nos dio este ser? Es decir, el cuerpo, el alma y el espíritu. Nuestro Dios. Lo leímos al comienzo, cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces el Señor nos proveyó un cuerpo, el Señor nos proveyó un espíritu, el Señor nos proveyó un alma, pero también nos proveyó sentidos para que nosotros podamos vivir, subsistir y poder defendernos de tantas cosas en esta tierra, para que seamos pues seres humanos normales. Pero lamentablemente muchas veces
no hemos aprendido a utilizar nuestros sentidos de la mejor manera, y por eso el Señor nos deja esta palabra, para que nosotros, si por alguna razón no nos estamos utilizando de la mejor manera, hoy comencemos, hermano, y empecemos a ver que sí podemos en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Porque nuestro Dios quiere que nosotros vivamos santificados. Repito, la palabra santificado proviene de la palabra santo, es decir, que vivamos apartados. Póngase en pie en esta hora. Es decir, si usted se da cuenta que pues allí hay una fiesta, un pachangón, y le dice, mira, te invito acá, ¿qué va a hacer usted? Bueno, como no me contestaron, entonces entiendo yo que se va para la fiesta, para el pachangón. Como nadie dijo nada, el que calla otorga, dice el refrán. Amén. Usted sabe, las invitaciones, más en este mes, abundan las invitaciones. Y no necesita estar en este mes, mi hermano. La gente siempre va a buscar por qué celebrar, por qué festejar, siempre. Ahora, cuando le hacen una invitación así, ¿qué tenemos que hacer? Pues, bueno, Señor, tú me has hecho a tu imagen y semejanza, y tú me pides que yo levante mi mano santa. Tú dices que mis ojos son la lámpara que va a mantener alumbrado o iluminado todo mi cuerpo. Tú dices, Señor, que mi lengua, pues yo tengo que guardarla para ti, porque mi lengua puede causar gravísimos problemas. Señor, tú dices que yo debo tratar de mantener mis oídos lo más separados de las cosas de este mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos. Apartarnos en el nombre de Jesús. Pero mira, que tú muy anticuado, antisocial, que no sé qué. No, discúlpeme, yo no voy. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos ahí, entonces tarde o temprano terminaremos participando de las cosas que están haciendo ellos. Y cuando menos vemos, pues vamos a ver al hermano allí, pues haciendo show, bailando, moviendo el esqueleto, allí haciendo tantas cosas que pasan. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros y comenzar a educar nuestros sentidos, a decirle, Señor, en oración, ayúdame, Señor, a mirar con tus ojos, ayúdame a oír con tus oídos, ayúdame a hablar con tu boca, ayúdame a caminar con tus pies, ayúdame a palpar, a dirigir mis manos como tú lo haces, Señor. Vamos a orar, hermanos. Búsquese un lugar para orar. ¿Quiere venir aquí adelante? Venga aquí adelante. Busquemos la presencia del Señor. Vamos a orar en esta hora. Vamos a decirle al Señor que nos ayude en su nombre santo. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Dígale al Señor, Señor, yo quiero tener unos ojos nuevos, Señor. Yo quiero tener unos ojos nuevos, Señor Jesús. Yo quiero tener ojos nuevos, papá. Yo quiero tener oídos nuevos. Porque así dice el Espíritu a la iglesia. El que tiene oídos para oír, que oiga. Eso es lo que dice el Señor. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y qué cosas está diciendo el Espíritu? El Espíritu dice que tenemos que aprender a educar nuestros sentidos. Que tenemos que aprender a educarlos. Porque si no los educamos, entonces nos va a ocasionar muchos problemas. Y es allí donde usted y yo tenemos que decirle, Señor, te necesito. Señor, te necesito. Señor, te necesito. Padre bueno, tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Aleluya. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, mi Dios. Tú eres digno, Señor. Dígale al Señor, te necesito, Padre. Te necesito, mi Señor. Te necesito, Maestro Santo. Te necesito, Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya.
Dígale, papá, te necesito en esta hora. Te necesito, Rey de Gloria. Son necesarios nuestros sentidos, hermanos. La vista, la boca, el oído, el tacto, el olfato. Todo esto es tan vital y necesario para nosotros. Pero necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. Aleluya, Señor.